Bueno, Augusto es traductor, ¿sí? Es formado en letras, hizo su maestría en literatura comparada, ¿sí? Y tiene la especialización en traducción también, ¿sí? Como evidente trabaja como traductor-intérprete, y además de esta trayectoria, ¿no? Como traductor-intérprete, también es autor, ¿sí? Entonces él ha escrito cuentos que están publicados en antologías y blogs, creador del blog de Resumos de Leituras y coproductor del programa online Charla Literaria, ¿no? Y ahora, el mes pasado, ¿no? Salió publicado su primer libro. Bien, mi luz aquí está mala, ¿no? Pero este librito aquí, que es un poco la razón de lo que vamos a comentar hoy, ¿sí? Augusto, ya hemos trabajado, ¿no? Varias veces, ¿sí? En traducciones, en fin. Y estoy seguro que tiene mucho para compartir con todos nosotros, recordando, ¿no? Que nosotros creo que la mayoría somos profesores de español, y por lo tanto la cuestión de la traducción siempre es algo que para muchos de nosotros es un tema, no digo desconocido, ¿no? Pero sí que nos provoca bastante inseguridad, ¿no? Y yo al leer el libro de Augusto, entonces más inseguro me puse, ¿no? En trabajar con traducción principalmente de obras literarias y en este caso principalmente poemas, ¿no? Entonces, Augusto, muchísimas gracias por haber aceptado participar esta tarde con nosotros, y te paso la palabra y bueno, todas las preguntas que quieran ir haciendo, ¿no? Que vayan surgiendo, las pueden ir poniendo ahí en el chat, ¿no? Que la idea es que Augusto primero nos va a hablar un poco sobre su trayectoria profesional, en fin, sus experiencias, y vamos a dejar más al final, ¿no? Para que podamos interactuar así entre todos, que podamos preguntarle, en fin, sacar las dudas que tengamos y de todo lo que él nos pueda compartir. Entonces, Augusto, muchas gracias. Y ya les recuerdo, porque Augusto me avisó antes, ¿no? Que si tenemos alguna inestabilidad de internet, cualquier cosa, pero seguimos conectados, ¿no? Y esperamos que no pase nada. Damos gracias, Augusto, entonces, por tu participación. Bueno, hola a todos, a todas, todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Henry, por la invitación. Primero quería agradecerte por el interés también en el libro, por crear este espacio para hablar un poco de traducción y no solo de eso, sino también del libro que ya mostraste. Entonces, bueno, sí, hablando un poco de mí, creo que ya dijiste bastante. Yo me recibí en letras en 2010 más o menos, después hice una maestría, hice licenciatura en francés, pero yo nací en Brasil y viví mucho tiempo en Argentina, toda la infancia prácticamente, y la familia mitad es brasilera, mitad argentina, entonces siempre viví con ese binomio, digamos, lingüístico, que es bastante formador, así, bastante fundamental para mí y tiene mucho que ver con el libro. Después hice la maestría, seguí en la Burgues, ¿no? Hice la maestría en teoría literaria y al mismo tiempo hice una especialización en traducción porque mi interés era trabajar con eso. Y después que me recibí empecé a trabajar y hasta hoy es mi profesión y entonces tengo bastante experiencia con traducción, ¿no? Soy intérprete, soy traductor público, hago subtítulos bastante, hice ya traducciones literarias, entonces un poco de eso va a aparecer. Y, y hablando con Henry llegamos a ese acuerdo o a esa idea de que como generalmente la formación de profesores, como este es, ¿no? El consejo de profesores, la formación no incluye mucho teoría de la traducción o eso, entonces le comenté si para llegar a hablar del libro, que es un libro en el que la traducción es fundamental, ¿no? Porque después vamos a ver por qué. Le comenté que si podíamos hablar un poco de teoría de traducción, básicamente, como para introducir, así, tener algunos elementos, algunos recursos para después comentar el libro, ¿no? Entonces mi idea es hablar más o menos de
separar la charla en 3 momentos, que sería hablar un poco de traducción, de teoría, ¿no? Básicamente. Después, específicamente, pasar a traducción poética. Y después pasar al libro y leerlo, ¿no? De esa perspectiva, la traducción poética de lo que vamos a estar comentando. Si quieren hacer preguntas, yo tengo el chat abierto acá, la pantalla es grande. Si quieren hacer preguntas en el chat, siéntanse a gusto. O abrir el micrófono también, no sé cómo funciona, cuál es el protocolo, pero bueno, por mí todo bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a hablar de lo que sería un poco de teoría de la traducción. Lo que me importa entonces tomar de la teoría de la traducción son 2 cosas. Principalmente, cómo la traducción se puede pensar como que siempre depende mucho de una función que va a cumplir, ¿no? Porque cuando uno tiene el concepto lato, digamos, de traducción, parece como si fuera una cosa única, ¿no? Pasar de un idioma a otro. Pero en verdad uno empieza a estudiar más y profundizar esto y ve que hay muchos tipos de traducción, ¿no? De formas que a veces uno ni se da cuenta que se puede considerar traducción, ¿no? ¿Cómo es un área humana? No se puede decir es o no es, ¿no? Ciertos fenómenos lingüísticos pueden o no ser traducción, pero la traducción incluye muchos que uno no los considera así. Entonces, pensar en la función, ¿no? Que la traducción siempre cumple una función y por eso tiene un objetivo determinado. Y también que cada traducción tiene especificidades, ¿no? Muy claras, así, dependiendo de qué busca. Entonces, el libro de teoría para agarrar este resumen que usé es este, se llama Traducción y Traductología, de Amparo Hurtado Albir. Es un libro muy conocido de teoría, es una especie de Biblia de la traducción. Los que quieran saber un poco más tienen ahí. No es una perspectiva teórica, ¿no? Con conceptos únicos, digamos, o de la autora, sino que es un panorama general. Es un libro muy bueno. Otro que voy a usar, que ahora no lo tengo acá, es un libro que cito, que es de Haroldo de Campos, que se llama Coelet, el que sabe, que es la traducción del libro Eclesiastes, ¿no? En el que gran parte del libro son comentarios de Haroldo sobre la traducción que él hizo. Y ese yo lo estudié cuando estaba en la maestría. Y bueno, y hay momentos de reflexión que me interesaron siempre mucho y que usé de cierta forma en el libro. Entonces empezamos pensando, la traducción empieza diciendo, la traductología empieza haciendo la diferencia entre lo que es traducción y traductología. Traducción no es un saber, es en verdad, más específicamente, un saber cómo hacer, es un saber hacer, ¿no? Un savoir-faire, un know-how, ¿no? Ya que estamos hablando de traducción, podemos usar expresiones en otro idioma. Entonces, no es un saber qué, es un saber cómo la traducción, ¿no? Es un oficio. Y la traductología o los estudios de la traducción, ahí sí ya son una disciplina y es un saber de hecho, ¿no? Un consenso que hay dentro de la traductología sobre lo que es la traducción sería entonces que es un acto de comunicación, fundamentalmente, ¿no? Es una interpretación de un conjunto de signos de determinada lengua que se va a trasladar a otro conjunto de signos que pueden o no ser verbales, por ejemplo. Entonces es un acto comunicativo. Y ¿no? Eso de que pueden o no ser verbales, eso ya va a crear diferencias, ¿no? De categorías. Entonces, cuando empezamos a categorizar, vemos cómo hay muchas más traducciones de lo que, o muchos más fenómenos son traducción de lo que uno considera. También es un consenso separar, entonces, dentro de este acto de comunicación, en tres tipos de traducción, ¿no? Que sería la intersemiótica, intralingüística e interlingüística. La intersemiótica es cuando se hace una interpretación, como es una comunicación, uno lo piensa como una interpretación, porque va a decodificar, ¿no? Los signos y recodificarlos. Entonces, la intersemiótica, una interpretación de los signos verbales a un lenguaje que no es verbal. Entonces, por ejemplo, parece así muy abstracto, pero si uno piensa en una adaptación de un libro para el cine, eso se podría pensar como una traducción
intersemiótica. Porque es un lenguaje cinematográfico. Una adaptación a un romance gráfico, ¿no? También se puede pensar como un lenguaje que no es verbal. Y es una especie de, uno le dice adaptación, pero se puede considerar una traducción. Tenemos la intralingüística, que es una interpretación con los signos de la misma lengua, pero con un cambio de época, o un cambio de registro. Entonces, cuando se reescribe, por ejemplo, el Don Quijote en una versión para niños, es una especie de traducción. Cuando se actualiza el lenguaje de un libro muy antiguo, también es una especie de traducción. Esas serían intralingüística. Y después, finalmente, la interlingüística, que ahí sí ya es la interpretación de los signos por medio de cualquier otro idioma, ¿no? Y eso es lo que más vemos, digamos, es lo que más se acerca al concepto de traducción que tenemos, ¿no? Entonces, dentro de estas traducciones, ahora les quiero leer un pedacito muy cortito de este libro que les mostraba. Tenemos las condicionantes de la traducción, ¿no? De forma general, que es para qué se traduce, por qué, quién, para quién, ¿no? Entonces, Amparo Hurtado Albir llega ¿no? basada en mucha teoría, que ella cita acá, llega a estos 4 puntos, que son condicionantes. La razón de ser de la traducción es la diferencia entre las lenguas y las culturas. La traducción, el punto 2, la traducción tiene una finalidad comunicativa. Punto 3, la traducción se dirige a un destinatario que necesita de la traducción al desconocer la lengua y la cultura en la que está formulado el texto original. Y esto vamos a verlo después en el libro, ¿no? Que ella coloca que es al desconocer la lengua. Entonces, por eso yo quiero pensar en función, porque en el libro la traducción tiene una función muy específica y que este punto no lo cumple, por ejemplo. Porque, bueno, después vamos a hablar más de eso, pero yo considero que el lector conoce las 2 lenguas. Y aún así la traducción está cumpliendo una función. Y el cuarto punto, la traducción se ve condicionada por la finalidad que persigue, y esta finalidad varía según los casos. Y ese, ¿no? Para mí es el más importante. Entonces, dentro de la traducción interlingüística, digamos, que es la que vemos más, ¿no? en el día a día, nombrada como traducción, yo quería comentar algunos casos que son, ¿no? ejemplos que tengo, así, principalmente de mi experiencia, para que pensemos, para que quede más claro esto de la finalidad, ¿no? de la función que cumple la traducción. Entonces separé algunos episodios así que me parecen muy interesantes para tener como ejemplo, ¿no? Como muleta de una abstracción precaria y rápida que estoy haciendo acá, ¿no? En la traducción jurada, por ejemplo, en la traducción pública, yo soy traductor público desde 2010, que fue cuando abrió la oposición, ¿no? La convocatoria en la Junta Comercial en Puerto Alegre. Y algo que aprendí es que cuando hay nombres de instituciones o nombres de funciones específicas, ¿no? de un sistema de leyes de otro país, cuando hay nombres de carreras a veces, ¿no? Algo que aprendí, o sea, no es una regla estricta, pero es una orientación muy favorable para el traductor, para la traducción, para el cliente, digamos, de la traducción, es no hacer correspondencias, ¿no? El traductor no hace correspondencias. Entonces, cuando hay un cargo un cargo de, no sé, en el sistema jurídico, por ejemplo, algún cargo, alguna figura que no existe en el de Brasil, uno no elige uno de Brasil que se parece y lo traduce por eso, ¿no? En traducción pública se puede hacer un comentario, ¿no? Explicar o nada, o poner o traducir literalmente, por ejemplo, entre corchetes, ¿no? Y dejar el cargo, la institución también, ¿no? Muchas veces. Eso es muy específico, porque en otro tipo de traducción vamos a poder, y no solo poder, va a ser favorable adaptar eso, ¿no? Eso lo vamos a ver principalmente en la traducción literaria. En la traducción simultánea, que es
que es una traducción oral, ¿no? Y ya diferente de la consecutiva, por ejemplo, y eso hace, los detalles de la diferencia hace con que tengan especificidades, ¿no? Cada una. En la traducción simultánea, por las propias condiciones de producción de la traducción, pasan cosas muy singulares y muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con cosas que van más allá de lo lingüístico, por ejemplo, de la expresión, ¿no? De la entonación que uno usa. Eso es muy importante en la traducción simultánea. Henry también puede hablar muchísimo de eso. Incluso voy a aprovechar a hacer un agradecimiento público, porque la primera simultánea que hice, la hice con Henry, y fue siempre un gran maestro en esa área, entonces me acordé de eso ahora. Y yo de atrevido nomás, ¿no? Siempre hice traducción de atrevido. Sí, fue hace muchos años. No, de atrevido no. Henry es excelente, aprendí muchísimo. Entonces, por ejemplo, en la traducción simultánea, cuando lo principal es el tiempo, uno tiene que traducir, no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para investigar, pero uno tiene que resolver esa traducción. Entonces se aceptan muchas cosas y la función es que se entienda, generalmente está acompañada de un PowerPoint o de, ¿no?, alguna muestra física. Entonces lo que importa es que se entienda lo que la idea general, digamos. La traducción ayuda en ese sentido, ¿no? Mientras mejor sea, más específica, mejor, claro, pero uno sabe que tiene sus límites. Entonces se usan mucho hiperónimos. Hiperónimos, ¿no? Cuando uno dice tigre, el hiperónimo es felino, ¿no? El tigre es hipónimo de felino, ¿no? Sí, creo que es eso, no me equivoco. Entonces, por ejemplo, cuando están traduciendo y están hablando de una pieza nueva, de un motor, de cómo es nueva, uno no la conoce, y no sabe la traducción. Cuando alguien dice esa palabra, ¿no? Entonces implementamos la bla, 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 bla en este motor y hizo que generara menos consumo, ¿no?, los primeros 100 kilómetros. Uno, en vez de traducir eso, dice pieza, ¿no? Entonces implementamos esta pieza en el motor, ¿no? Ese es un ejemplo que también nos muestra cómo algo que, por ejemplo, en la traducción pública que les contaba antes, es completamente diferente, ¿no? Porque yo no puedo decir en la institución, ¿no? Este certificado fue emitido por la institución. No, tiene que ser específicamente quién fue la institución, quién firmó, quién es el servidor. En la traducción simultánea no, eso se puede cortar. Ahora, ahí nombran muy rápido muchas ciudades de un mismo país. Bueno, uno puede decir, entonces esto sucedió en diferentes ciudades de tal país. Esa generalización se acepta, y no solo se acepta, sino que funciona muy bien, porque si uno repite todo muy rápido, a veces queda más incomprensible. Entonces también es una especificidad. No sé si van viendo lo que quiero decir, ¿no? Que el criterio de traducción depende mucho del contexto. ¿Quién traduce para qué y para quién? Para uno poder juzgar la traducción, ¿no? Decir si está bien o no. Hay una historia que siempre cuento que me parece muy graciosa dentro de la traducción simultánea también, que es que un día estábamos en un evento y hay muchos momentos emocionantes en los eventos, ¿no? De personas que cuentan de sus tristezas, sus alegrías, los éxitos de los proyectos que hicieron, etcétera. Hay eventos que son sobre, ¿no?, de ciencias humanas, entonces son muchos temas que pueden ser emocionantes. Y un día me acuerdo que un colega llegó tarde a la cabina, ¿no? Trabajábamos en cabina y cuando hay más de un idioma hacemos algo que se llama relé, que una cabina le traduce a la otra para que esa traduzca, ¿no?, a su idioma, ¿no? Cada cabina trabaja con 2 idiomas. Por lo menos así es en Brasil, ¿no? O más o menos. Pero también hay traductores que traducen directamente, ¿no? Si prefieren y si saben. Entonces teníamos 3 cabinas porque había 3 idiomas en el evento, francés, inglés y español. Y un colega de inglés llegó tarde y yo no lo vi cuando entró. Y entonces yo estaba escuchando su traducción para traducir al español, ¿no? Entonces cuando llegó un momento muy importante, muy emocionante, así, creo que era una mujer hablando, no me acuerdo de qué, pero estaba llorando, era un momento conmovedor, así. Yo siempre me dejo, me involucro mucho en la traducción y me emociono muchas veces. Y me acuerdo que el colega, yo empecé a escucharlo cuando empezó esa declaración,
Y él traducía haciendo, ¿no? No, porque estábamos en este lugar, ¿no? Así. Y yo digo, wow, qué cosa, ¿no? Cómo incorporó el discurso de la mujer y me pareció fascinante. Así yo dije, wow, yo nunca fui, nunca me animé a ir más. Uno generalmente restringe mucho así la variación de registros. Uno intenta estar alegre cuando el que está traduciendo, ¿no? El orador está muy alegre o triste, pero uno lo restringe, ¿no? Por una cuestión de moderación. No puede ser igual de exaltado, puede, pero no se suele hacer, ¿no? Igual de exaltado que el orador. Entonces mi colega estaba haciendo eso y yo dije, wow, qué sensacional, ¿no? Qué coraje, qué bien, así. Entonces cuando, bueno, terminó la traducción, salimos al café y, ¿no? Y fui a decirle, che, esa parte que hiciste súper emocionado, que siempre lo haces así, como esto. Entonces me respondió, no, es que estoy con una gripe terrible, el jefe me dijo que venga igual a trabajar, le dije no podía, tengo fiebre, dolor de cabeza. Entonces, claro, a mí se me cayó eso, pero al mismo se me cayó la idea de qué hermoso lo que estaba haciendo, que era un poco artístico, ¿no? Que tiene un poco de interpretación así, ¿no? De control de la voz, ¿no? La simultánea. Se me cayó eso, pero al mismo tiempo me quedó muy claro cómo esta cuestión del registro es súper importante en la traducción simultánea. De la entonación. A veces la entonación en la traducción simultánea puede ser tan importante como un término, ¿no? Porque ayuda mucho a entender el tono de lo que se está diciendo, ¿no? Si lo que están contando fue un fracaso, fue un éxito, ¿no? Muchas cosas. Bueno, en los subtítulos es algo, pasando a otra traducción, es algo fascinante también como en los subtítulos, eso también lo aprendí en la especialización que hice, después empecé a prestarle mucha atención a esto, como la complejidad de la sintaxis, por ejemplo, no se debe usar, ¿no? Entonces, si alguien dice, ¿no? Me acuerdo que la primera reflexión que tuve sobre esto fue cuando estábamos haciendo un ejercicio de traducción de subtítulos, entonces había alguien que entraba a un auto y encontraba a otra persona llorando y le preguntaba, ¿está ahí? ¿Qué está aconteciendo? Algo así, ¿no? Y yo lo traduje literalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? Algo así, no me acuerdo cómo fue, ¿no? Pero hice un subtítulo enorme. ¿Sí? Entonces el profesor me dijo, no. Ah, era al revés, perdón, era al revés. Era en español una expresión así, como compleja, y yo en portugués lo traduje literalmente, ¿no? Palabra a palabra. Claro, palabra a palabra, respetando el idioma. Entonces el profesor me dijo, no, eso no tiene sentido. O qué houve es la traducción de eso. Entonces digamos que en español el tipo decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? No sé qué, algo así. Y entonces el subtítulo, lo más correcto, lo más funcional, ¿no? Ahí volvemos a la función, era o qué houve. ¿Listo? Y claro, porque esa traducción tiene un complemento, que es la imagen, es la entonación del propio autor, bueno, principalmente eso, ¿no? Entonces, claro, uno pasa la idea, ¿qué houve? Y ahora, si el tipo está desesperado, está tranquilo, no sé qué, no hace falta eso, codificarlo en la sintaxis, ¿no? Eso está en la imagen ya, porque es una traducción audiovisual. Es algo muy específico que tampoco existe en las otras. Y finalmente tenemos la traducción literaria, que quiero citar dos puntos que me parecen súper interesantes, que es primero una discusión inicial de la traducción literaria que hasta hoy se tiene y es muy interesante, ¿sí? Saber qué se hace, que es extranjerización o domesticación, ¿no? La extranjerización es cuando uno traduce más pegado al original y entonces intenta también transmitir cierta índole, digamos, del idioma original, ¿no? Entonces eso se puede hacer una edición más crítica, quizá, un texto más poético, ¿no? Cuestiones así. O la domesticación, ¿no? Que es cuando, al contrario, se tiende a llevar mucho más la traducción al idioma de llegada, ¿no? También eso en la traducción es interesante, no lo comenté, pero es una observación que muchas veces se habla de idioma de partida y de llegada, ¿no? No original, porque la traducción también es un original. Entonces, bueno, eso de domesticación, extranjerización es algo muy curioso que dependiendo del estilo que uno va a usar, ¿qué va a depender de nuevo? ¿De qué tipo de libro es? Estamos traduciendo el Don Quijote. Bueno, ¿para quién? Para jóvenes. Es una edición crítica.
eso nos va a ayudar y nos va a definir qué traducción vamos a hacer. Entonces puede haber de una misma frase muchas traducciones correctas. Eso me parece que es muy interesante pensarlo, ¿no? Dentro del mundo de la teoría de la traducción. Me perdí en la frase, pero bueno, estaba diciendo que eso depende de nuevo, ¿no? Domesticación o extranjerización, para quién publicamos o para quién traducimos, ¿no? En qué contexto traducimos, etc. Algo muy interesante de la traducción literaria, por ejemplo, bueno, en toda la traducción son los chistes, ¿no? Los juegos de palabras, ¿cómo se hace? ¿No? En la traducción simultánea, por ejemplo, uno dice, bueno, cuando uno no puede traducir rápido el chiste, dice, acabo de contar un chiste sobre tal tema que es cultural acá en esta región donde vivo. Lo explico. En la literatura eso sería terrible, ¿no? No funcionaría de ninguna manera. Y en la traducción simultánea, sin embargo, funciona muy bien. Por eso es muy clara esta noción de función para mí. Muy fundamental, ¿no? Lo que hace uno en la traducción literaria cuando hay un chiste, claro, si lo puede traducir en el exacto lugar, mejor, ¿no? En el mismo lugar donde sucedió. Pero uno piensa, ¿cuál es la función del chiste? Probablemente, no siempre, pero es darle un tono a la obra o a un personaje, caracterizar un personaje. Entonces, cuando no cabe un chiste ahí, cuando es un juego de palabras principalmente, no, si alguien dice epa ve o pa comer en un trabajo literario, en un romance, una novela, perdón. Si uno lo va a traducir al español, bueno, yo no conozco ese chiste en español, pero sé cuáles son las implicaciones de eso, ¿no? O sea, no es cualquier persona que hace ese comentario en una fiesta familiar. Entonces lo que se hace en la traducción literaria es, acá no traduzco el chiste, pero en cuanto pueda en mi idioma, hago un chiste, yo creo un chiste, porque lo que importa del chiste no es la literalidad, lo que importa del chiste es la función que cumplió. Entonces, si este personaje es este tipo de persona que hace este chiste, en el otro idioma, en la otra cultura, ¿qué tipo de chiste hace ese tipo de persona? Bueno, cuando sea posible yo lo meto ahí. Eso está muy bien visto en la traducción literaria. No sé si bien visto, pero digamos que se acepta, funciona bien, es justificable, ¿no? Bueno, acá terminamos con la parte de traducción. Vamos a pasar un poquito a traducción poética. Y después ya llegamos al libro, que es lo que importa también. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que vaya más rápido? Estoy siendo medio confuso, mucha abstracción. ¿Todo bien, Henry? No, todo tranquilo, todo bárbaro. Todo bárbaro. ¿Sí? Creo que están todos Bueno. muy atentos, por eso no hay preguntas, pero siéntanse a preguntar. No, está bien, está bien. No, digo, por ahí también puede ser aburrido, no sé, si quieren pasamos directo al libro, está No, no, aburrido. está bien, seguí. Está bien, bueno, gracias. Gracias ahí a los que comentaron, a las que comentaron. Vamos a ver a la traducción poética, que entonces está dentro de la traducción literaria, pero tiene sus especificidades también, ¿no? Bueno, entonces en la traducción poética, bueno, gracias, Mercedes. En la traducción poética hay una discusión parecida a la de la domesticación y la extranjerización, pero que no es exactamente igual, se puede mezclar un poco. También, ¿no? Según el autor, los autores que voy a citar son George Steiner, ¿no? De un libro que se llama Después de Babel, si no me equivoco, y me olvidé ahora, pero creo que es Después de Babel. Y algunos textos de Haroldo de Campos, ¿no? Que es el que tiene que ver con mi libro. Entonces, Steiner habla de que él busca, a él le parece que la traducción poética debe hacerse por una interlingua, ¿no? Por un camino del medio que no es ni la metáfrasis, él dice, que sería la traducción palabra a palabra, que en la poesía se hace mucho porque, ahora vamos a ver por qué, según los lingüistas que cita Campos, ¿no? Hay un elemento ahí que es intraducible. Entonces en la traducción se hace mucho esto de traducir palabra a palabra y mantener muchas cuestiones formales, ¿no? O se puede hacer por imitatio, ¿no? En latín. Así dice Steiner. Ahora, lo mejor para él sería hacer paráfrasis,
que sería lo que está en el medio. O sea, mantener un poco un eco de una lengua extranjera, lejana, pero al mismo tiempo hacer que funcione dentro del complejo sistema lingüístico que va a recibir ese texto, ¿no? Entonces, eso también lo busca Campos, ¿no? Haroldo de Campos busca algo así. Pero la diferencia es que lo que decía Steiner es que la imitatio, yo no la comenté, que es cuando hay mucha libertad. O sea, está la metáfrasis, cuando es palabra a palabra, o la imitatio, que es cuando hay mucha libertad del propio traductor, porque muchas veces el traductor también es poeta, ¿no? Entonces, a veces con una obra muy clásica, ya muy traducida, como pasa, no sé, con la Odisea, con ¿no? libros así, cada traductor, que probablemente es poeta, hace su versión, etcétera, ¿no? Eso sería una especie de imitatio. Entonces, lo que busca, entonces la paráfrasis sería para Steiner el mejor camino. Lo que busca Haroldo de Campos es algo como la paráfrasis, pero él dice lo siguiente, leyendo a Max Benz, que era un lingüista, él toma una información muy interesante que es, o una reflexión muy interesante que es la siguiente. En el texto literario, y el poético más todavía que la prosa, tiene tres aspectos fundamentales, que son la información documental, la información semántica y la información estética, ¿no? Entonces Haroldo dice, bueno, si esos son los tres aspectos fundamentales, la información documental y la semántica son traducibles, muy traducibles. Quizá no con equivalentes, ¿no? Porque eso es bastante ideal, digamos, en el mundo de la traducción, de pasar un elemento de una cultura a otra, ¿no? Pero bueno, se puede pensar más o menos en equivalencia. Pero él dice, la tercera, que es la información estética, eso es intraducible. Eso es lo que justamente vamos a tener que dejar de lado al pasar un texto a otro sistema de signos, digamos, ¿no? Entonces él dice, ya que la información estética, que es la parte concreta del idioma, ¿no? Los fonemas, la cadencia, ¿no? La escrita muchas veces también puede ser visual. Ya que eso es intraducible, entonces eso hay que recrearlo. Y de ahí empieza a concebir esa idea que no sé si ustedes escucharon hablar, que es bastante conocida en el área de letras, digamos, de la literatura, que es la transcriación, ¿no? Parte de ahí. Después tiene algunos otros puntos, ¿no? Pero creo que los voy a saltear, ¿sí? Sí, porque si no se va a hacer muy largo. Pero eso es lo que más nos interesa, es que la información estética es necesario recrearla. Entonces, en el Coelet, ahora ya llegando al libro, al mío, él dice lo siguiente. El Coelet, que era el Eclesiastes, es un libro de alguien que se llama El que sabe, que habla de experiencias de vida y dice varias verdades, ¿no? Aforismos. Entonces el Campos dice lo siguiente, este texto tiene un estilo aforismático proverbial, un tono oracular, que el oracular sería autoritario y repetitivo, y al mismo tiempo es muy inmediato y familiar. Recrear eso en portugués es muy difícil. Yo no conozco un registro que tenga esos valores. Y es muy interesante, ¿no? Realmente, así, un proverbio, pero que al mismo tiempo tenga un tono oracular, autoritario, y al mismo tiempo popular, ¿no? Uno si piensa en esas características, quizá piensa en un lenguaje más culto, pero al mismo tiempo popular, ¿no? Coloquial. Entonces él dice, bueno, ¿cómo voy a recrear eso, ¿no? Entonces ahora les quiero leer un pedazo, y ahí ya termino con esta parte de la teoría de la traducción, una cita de Haroldo de Campos, que para mí es muy linda cómo él piensa. Tiene otros momentos en este libro que les cuento, el Coelet. Se llama Coelet / Ukisabi. Se los quería mostrar acá, pero bueno, no los tengo, no los tengo ahora. Pero es fácil de encontrar. Y tiene muchas reflexiones muy sutiles sobre cómo quiere
hacer esa traducción. Pero hay un pedazo acá que les leo para terminar más o menos, que es así. Lo voy a leer en portugués, ¿sí? Porque ya lo tenía acá en portugués y para respetar también, porque el texto es original no, es el que escribió Haroldo, digamos. Entonces, lo leo en portugués. Para enfrentar a dificuldade apontada por Northrop Frye na tradução bíblica, o contraste entre o tom oracular e o mais imediato e familiar, registros partilhados entre a voz de Deus e a voz do homem, não? Seriam essas características, temos já em nossa língua, na prática literária moderna, um fundo retórico pré-constituído. Esse conceito é muito importante. Fundo retórico pré-constituído. Graças a escritores como Guimarães Rosa, João Cabral, como também a certo extrato da dicção drummondiana. Abeberaram-se todos na tradição, memória oral do povo, e na inovação paralela, na surpresa consentida de efeitos sonoros, né? Consentida porque quando acha efeitos sonoros ou algo assim, o público vai consentir em que isso está bem, é popular fazer esse tipo de jogo, não? Efeitos sonoros, lexicais e morfossintáticos, frequentes vezes resgatados por revitalização ao arcano das falas populares. Ao mesmo tempo, remotos e saborosamente vivos, atualíssimos, portanto. Procurei, de minha parte, no Kohelet, preservando o estilo provérbio, aforismático, reiterativo, injetar, onde cabível, para determinados propósitos, a inflexão oral de expressões como vivente, entre comillas, em lugar de ser vivo, ou feito, em lugar de como, né? Ele correu feito água, não? Ou mesmo de um coloquial urbano de contornos próximos, correntios. Comillas, vou largar ao vinho o meu corpo e ligar-me ao delírio. Ao lado do tom elevado, sentencioso, dominante em muitas passagens, busquei manter o registro irado, o registro irônico, o registro gozoso, do prazer no comer, no beber, no amar, além do registro pragmático, destinado à orientação dos discípulos numa sociedade em transformação, submetida ao poder estrangeiro e ao impacto da cultura helenística. Bueno, ahí si uno se pone a pensar en todo lo que está diciendo, es muy interesante todo lo que quiere rescatar y la sutileza. Claro que quizá eso no sea constatable en la traducción, pero lo que importa es la reflexión que él hizo, ¿no? La reflexión que nos orienta para pensar en otras traducciones, ¿no? Y el resultado probablemente va a ser muy interesante. En otra parte, que no la tengo acá, él dice que él fue a una persona que hablaba en hebreo, a alguien de la iglesia, no me acuerdo quién era, y le pidió que leyera el Kohelet, lo grabó, y después lo escuchaba repetidas veces en casa para agarrar el ritmo, la entonación y pensar cómo eso se podía, ¿no?, traducir o trasladar al portugués. Ahí está la función estética, ¿no? La información estética, él dice, ¿no? Que él quería recrearla, justamente, pero no recrearla como, ahí está la diferencia, como imitatio. Yo voy a crear algo a mi manera. No, es necesario recrearla, es inevitable, en verdad, recrearla, pero fundamentado en la lengua de partida, digamos, en el texto de partida. Bueno, eso es lo que me interesa a mí cuando hago este libro. Les cuento un poco. Pero antes de eso, que llegamos al final de este bloque, ¿estamos bien de tiempo, Henry? ¿Puedo seguir 10 minutos más para hablar del libro? Sí, Augusto, sí. Todo el tiempo que quieras. Bueno, si tienen, no sé si tienen preguntas, pueden hacerlas ahí también. Ah, ahí está, Nina puso el libro de Haroldo. Gracias, Nina. Sí, ese es. Bueno, el libro entonces nació, es un libro se llama Ka, Eu, La. Hablando de traducción, yo no sé cómo voy a traducir ese título, si algún día lo traduzco al español. Porque ese título les revelo el sentido de eso, es que, claro, está, ¿no?, esta división de
de idiomas, de culturas, ¿no? Personal, de identidad también, pero al mismo tiempo son poemas de amor que le escribí a mi novia hace algunos años, que se llama Camila. Entonces, Camila, me pareció que el título, para agarrar, para tomar el nombre y esta cuestión de la ambigüedad, ¿no? De la duplicidad, me parecía que funcionaba muy bien, ¿no? K-E-U-A. Y el EU está en el medio, y eso tiene mucho que ver con los poemas. Entonces, bueno, yo estaba, ¿no? En un periodo súper agitado de vida. Yo vivo acá en el interior, en Maquiné, pero voy mucho para Porto Alegre, y ahí ya hay una duplicidad. Entonces acá estaba muy solo. Esto también lo cuento en la introducción del libro. Y en Porto Alegre estaba con muchas personas, no sé qué, eso fue en la época que nos conocimos, ¿no? Ahora ya salí un poco de la teoría, ahora pasé un poco más al ámbito personal, amoroso del libro, ¿no? Pero vamos a volver un poco a algunos puntos que comenté. Y entonces en ese contexto que nos estábamos conociendo, no sé qué, empecé a escribirle poemas en portugués, pero yo al mismo tiempo estaba muy estresado, mucho trabajo, muchas cosas para hacer, y en algún momento pensé en escribir en español. Hacía mucho tiempo que no escribía en español, en verdad, bueno, trabajo en traducción, todo el tiempo escribo en español, pero creativamente no, dejé de escribir en español hace mucho. Cuando más o menos vine para acá, siempre escribía, así, ¿no? Diferentes cosas literarias, y hacía mucho que no escribía en español. Entonces volvió como una especie de válvula, así, ¿no? En un momento de estrés y de crisis, así, vino como una válvula y era un gran alivio escribir en español. Y entonces empecé a ver que lo que escribía en español tenía un tono y temas muy diferentes de lo que escribía en portugués. Y eso me pareció muy interesante. En español era un poco más melancólico, digamos, ¿no? Un poco más romántico, ¿no? En el sentido del inicio del romantismo. Con una cuestión más un poco gótica, ¿no? No llega a ser gótico, pero digo, es un poco más sentimental, lento, introspectivo, y en portugués al contrario, eran poemas como de humor, sexuales, irónicos, ¿no? Muy, muy divertido decir la diferencia. Y entonces después que los tenía varios poemas en portugués y en español, pensé, esto yo lo puedo traducir, y ahí fue cuando en verdad tuve la idea, pensé, esto podría volverse un libro si yo incluyera la traducción como el proyecto estético principal de este libro, porque publicar solamente los poemas no, porque eran del ámbito personal, etcétera, ¿no? Pero yo pensé, si hago un trabajo de traducción, que ya tenía la idea así de cómo hacerlo, me pareció que quedaba muy interesante para pensar en una función diferente de la traducción. Entonces, algo muy importante dentro del libro, bueno, entonces, ¿cómo está organizado el libro? Son 3 partes, K, Eula. K tiene los poemas que escribí en español, y, ¿no? Del lado izquierdo, y como cualquier libro bilingüe, cualquier libro no, pero la mayoría de los libros bilingües, del lado izquierdo el español, y la traducción del lado derecho. Después, EU es una propuesta diferente, que es difícil hacerlo con otros idiomas, que es un poema bilingüe, pero no bilingüe porque está traducido, es porque usé solamente palabras que existen, tanto en español como en portugués. Entonces es súper interesante, bueno, a mí me parece súper interesante. No, tampoco voy a esperar que a todos les parezca. Pero la idea me parece, ¿no? Bastante simpática, interesante, que es tener un texto realmente bilingüe, se puede leer en uno o en otro idioma. Ese es EU, ¿no? Que es un solo texto, no está traducido porque es en sí los dos. Y después la, que es al contrario, son los textos en portugués, que escribí en portugués, y la traducción al español del lado derecho. Pero lo interesante es que, y lo digo ahí en la introducción, en la presentación del libro, que para mí el libro está en gran parte, o la propuesta estética, la pretensión estética, en lo que se genera de comparar los dos poemas, porque la traducción que hice no es ni palabra a palabra, ni algo como imitatio, ni como la transcriación, como yo era el autor, y como todo el libro era de creación literaria. Entonces en la introducción digo que es algo como, yo lo nombré como transducción, ¿no? Transducción es un término de la física que es
tiene otros significados también, pero el que me interesaba era cuando una energía se transforma en otra energía. Entonces lo interesante es que si uno, ahora va a quedar más claro esto cuando les dé algunos ejemplos. Ese es el libro. Gracias, Henry. Creo que fue Henry, ¿no? Sí, Henry. Sí, sí. Cuando les voy a dar algunos ejemplos, y esto va a quedar más claro, pero lo interesante es que la traducción que yo hice consideraba una variación, no en todos, no todo el tiempo, porque me parecía también saturaba un poco, ¿no?, al lector, pero considera variaciones del sentido que crean una duda, a veces son casi lo opuesto, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé, hago una metáfora, ¿no?, hablando de Camila, con una mirada afilada como el acero, metálica, no sé qué, y en la traducción la comparo a la nobleza y a la flexibilidad de la madera, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso en una traducción, ¿no?, de una sola obra, ¿no?, para llevar un texto, para partir de un texto y llegar al otro, es un poco raro, es excesiva esa libertad, ¿no?, porque cambia completamente el aspecto. Para mí lo interesante era, ¿qué pasa si yo encuentro estos dos? ¿Qué se entiende? Y claro, y el sentido para mí es mucho más complejo, o sea, se entiende que no es algo plano, ¿no? La mirada afilada como el acero. No, al mismo tiempo también es flexible. ¿Qué hay acá? Bueno, hay, no sé, humanidad, en este caso específico, digo, bueno, es una persona, es muy compleja, ¿no? Hay profundidad, digamos. En ese tercer poema que se crea, de cierta forma, virtualmente, cuando uno lee con atención y comparte. Bueno, pero como les digo, esto no es todo el tiempo, es bastante, pero no todo el tiempo. Pero el libro también funciona para los que quieren leerlo en portugués, ¿no? Solamente, bueno, son algunos poemas que hay algunos lindos, otros quizá no todos les gusten, en español también. El libro funciona bien, pero para mí me parece que mi propuesta, y por eso tiene una introducción, que tampoco es muy común poner la introducción a los libros, pues común, pero no siempre se hace. Para mí la propuesta es esa, ¿no? De encontrar eso que está virtualmente en el medio, que sería lo más interesante. Antes de pasar a los ejemplos, para terminar, comento dos cosas. Volviendo a la función, entonces, ¿no?, queda claro que la función, para quién se escribe, para qué, en la traducción es algo importantísimo, ¿no? Es cabal pensar en eso, para elegir cómo se va a traducir o para juzgar una traducción, ¿no? Y para muchas otras cosas también. Entonces vemos que la función de la traducción en mi libro se vale un poco de las definiciones que hay en la literatura, pero yo creo que principalmente porque está dentro de un contexto de creación, ¿no? Entonces queda en una frontera. Eso es interesante. Por eso era importante hablar de la función para mí, ¿no?, cuando hablo de esto. Y otra cuestión que me parece muy interesante es este concepto del fondo retórico preconstituido del que habla Haroldo, ¿no? Que para mí este libro es difícil de pensarlo publicado en otro contexto que tenga una relación, en otro contexto de Brasil, o en Argentina, por ejemplo, que sea una cultura que no tenga una relación con el español. Para mí, el lector ideal, digamos, el lector virtual de este libro, tiene que conocer un poco de español. Si no, es medio libro, ¿no? Eso creo que vuelve el libro bastante exigente, bastante restricto, digamos. Pero para mí el fondo retórico del que hablaba Haroldo de Campos era el de estos poetas que él cita, ¿no? Lo que ya constituyeron y que ya existen como un eco en la memoria de las personas, en la sensibilidad de las personas. Bueno, para mí tenía que existir el español, ¿no? O sea, para una comunidad de lectores portugueses o brasileños, ¿no?, que hablan portugués, es muy importante que tengan un gran contacto con el español, ¿no?, una gran familiaridad para que el libro suceda, digamos, ¿no?, para que sea realizado. Y eso, por eso les decía antes, en broma, no sé cómo traduzco ca, eu, la, manteniendo los dos sentidos al español, que sería callo, ahí ya sería un problema, ¿no? Porque o me callo o se cayó, ¿no? Allá, callo allá, o sea, sería, ¿no?, un callo del dedo puede ser también, o sea, sería problematicísimo. Pero bueno, no sé qué haré. Creo que dejaría el mismo título, no sé, y haría una introducción, o comentaría la introducción en español.
Pero yo creo que es muy difícil que funcione bien en Buenos Aires. En mi experiencia, quizás ustedes también saben bastante cómo sucede, ¿no? Cuál es la relación que en Brasil tenemos con el español y cuál es la relación que en países hispanohablantes tienen con el portugués. Pero en mi experiencia, yo vivía en Buenos Aires, hasta hoy veo que las personas cercanas de Argentina no tienen ninguna noción de portugués. O sea, es realmente un idioma completamente desconocido. Es muy diferente de las personas que son de acá del sur de Brasil, que tienen mucha presión lingüística por muchos vectores, ¿no? Cultural, musical, cine, de literatura, y por eso, turístico, por ejemplo, ¿no? De inmigrantes, digamos, de movimientos, no turístico, pero de movimientos de migración. Y entonces por eso ese fondo retórico para mí era muy importante también, para pensar este libro como un libro posible. Bueno, y ahora paso a algunos ejemplos y ahí terminamos, ¿sí? Creo que puede ser, ¿está bien? Sí, sí. 5, 10 minutos. Bueno, primero, uno creo que este que les voy a leer es uno que ilustra bastante lo que estoy diciendo de la complementariedad de este tipo de traducción. Es el siguiente. ¿Lo querés poner ahí, Henry? Es en la página 54. A ver si lo tengo. Lo voy a dejar de compartir, ahí lo pongo en mi... Es que no lo tengo todo... Entendí, es una separación que hiciste vos. No, está bien, perdón, pensé que tenías el libro. No hace falta. Pensé que tenías el libro en imágenes. Pero lo van a ver. Pero yo lo leo, está bien. Ahora me di cuenta que era un PowerPoint, perdón. No, lo leo, no hay problema, es cortito. Bueno, este es de los que escribí en portugués, que supuestamente es una especie de poema que busca un poco de humor y es un poema muy cortito, esa era otra diferencia. En español eran largos y en portugués eran cortos. Yo después muestro otros que yo separé acá. Y dale. Entonces es como un poema más tonto, así, es una tontería. Es así en portugués. Tenha um amigo que avise. Evite se apaixonar por uma pessoa em crise. Ese es en portugués. Que, bueno, les leo en español y después hago mi interpretación. En español quedó así. Tenga un amigo que advierta. Ojo con amor que siempre desconcierta. Entonces, para mí, en la comparación de los dos, o en esta lectura de esta especie de traducción, surge algo que es, bueno, pero al principio el encargo de la persona que está desequilibrada es el objeto del amor, ¿no? Porque el amigo te dice, cuidado, no te enamores de una persona que está en crisis. Pero del otro lado, lo que está diciendo es lo contrario, ¿no? Tenga un amigo que advierta, cuidado con enamorarse porque siempre desconcierta. Entonces, esta objetificación digamos, de los papeles, ¿no? Del yo lírico, queda inestable, queda potencial, queda virtualmente interpretable, digamos, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Usé este ejemplo porque es el más corto. Pero la idea es esa del libro. Hay otro tipo de cosas también. Hay un poema, por ejemplo, que empieza a citar muchas cosas aleatorias y en portugués yo pongo solamente, son, no sé, unos 20 versos, y en portugués toda esa parte, o sea, el poema son 3 partes, ¿no? Una parte, después unos 20 versos de cosas aleatorias, que me parecen poéticas, y después una conclusión. Cuando hago la traducción, la parte del medio, yo pongo solamente el fin del Aleph. El Aleph de Borges sería, ¿no? Porque en el poema está diciendo, si esto pasa, no sé qué, será el fin de, y ahí viene una lista de cosas. Y en portugués queda un solo verso, que es el fin del Aleph. Y bueno, eso es una especie de también libertad poética creativa que sería, ¿no? El Aleph de Borges, porque incluye como una especie de todo el mundo, todo el universo simultáneamente, eso es lo que dice Borges en su cuento. Después hay otros tipos de libertades, así digamos, o de creatividades poéticas.
Está el poema Eu, que es en los dos idiomas, y hay uno que me pareció interesante citarlos, porque ya que son profesores, me pareció interesante leerlo, y leo este y termino, después puedo comentar otras cosas, que se llama Preposiciones, y me pareció divertido pensar en profesores, ¿no? Que trabajan tanto con gramática y clasificaciones. Ah, ahí está, ahí lo tienen. Que me pareció simpático. Digo, ah, mira, este inclusive trabaja un punto gramatical. Bueno, está ahí en la pantalla. Puedo leerles uno y puedo leer en español. Que, bueno, la idea poéticamente, más allá de la traducción, es como generar un canto, un ritmo, ¿no? De una escena sin describir la escena, solamente usando preposiciones. Y la ambigüedad del título está en que son posiciones también físicas o previas, ¿no? A un momento erótico, ¿no? Que puede ser o no, de varias formas sexual, digamos, ¿no? Bueno, puedo leerles para pensar en el ritmo, leo el del lado español. Tus ojos a mis ojos, mi frente ante tu hombro, tu piel bajo mi lengua, mi cuello con tu olfato, tus pies contra mis muslos, te pones de costado. Mi voz desde tu risa, tu axila en mis caricias, mi labio entre tus dientes, tu mano hacia mis pelos, mi mano hasta tu cuello, me alejo para verte, tus uñas por mi espalda, mi olor según tus flujos, tu carne sin misterios, mi vientre tu vientre, tu pecho sobre el mío, los dos tras el vacío. Es la lista clásica de preposiciones, quizá saqué una u otra que son más variables, pero es la lista clásica hecha un poema, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Que son posiciones físicas también. Y bueno, y en portugués acá, en este caso específicamente no hay tanto la variación de las que les hablaba, pero evidentemente significó adaptar cosas y generar otro tipo de movimiento, porque, porque no funcionaría, porque no existe esa equivalencia, digamos. Bueno, creo que en resumen es eso. Tenía otros para leer, pero ya creo que está bien, hablé bastante. Además, Henry tiene algunos seleccionados, quiero escucharlo también. Así que creo que en resumen es eso, ¿no? Hablando un poco de traducción de forma general, traducción poética específicamente, y cómo fue generado, cómo fue pensado este libro, Caeula, específicamente. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Yo les he puesto ahí la dirección de la editorial también para Sí, que lo vi. puedan Gracias. seguirlo. ¿Sí? Augusto, yo voy a comentar algunas cosas primero de la primera parte que comentaste, ¿no? Voy a compartir un poco mi experiencia también, ¿no? Y, y lo cuánto uno aprende también, ¿no? Principalmente escuchándote. Quizá muchos de nosotros profesores, ¿no? Eh, por eso cuando yo te comenté allí, ¿no? Que yo empecé a hacer la traducción simultánea de atrevido, porque en realidad lo único que yo me apoyaba era en la cuestión de ser bilingüe, ¿no? Y eso creo que es uno de los principales errores que muchas veces pensamos, ¿no? Que para ser un buen traductor hay que tener pleno dominio de las dos lenguas y con eso basta. ¿Y por qué digo que es un error? Porque muchas veces uno se confía en eso y la cosa no funciona, ¿no? Entonces, en esta trayectoria, ¿no? De trabajar con simultánea, porque yo de verdad lo único que me atrevo es en las simultáneas, y hoy día, siempre y cuando el tema, ¿no? Del trabajo sea también de mi conocimiento, ¿no? Porque justamente eso, al comienzo, cuando empecé, nos llamaban y bueno, iba por cualquier tema y muchas veces esa seguridad de ser hablante, ¿no? De una determinada lengua no es suficiente, ¿no? Y me acuerdo mucho de un trabajo de veterinario que era enfermedades de gato. Y yo no tengo ninguna familiaridad con gatos,
ni mucho menos de conocimiento, ¿no? Y me acuerdo que fue un desastre, fue uno de los peores trabajos que yo tuve que hacer porque era un veterinario chileno, ¿no? Que hablaba de medicamentos y de cosas que para mí era chino, o sea, ¿no? Y ni siquiera sabía si la equivalencia. Y claro que es uno de los problemas que tenemos cuando hay que trabajar con temas que no son de nuestro dominio, principalmente cuando los organizadores de los eventos no se dan cuenta de eso y no te dan material con antelación para que puedas estudiarlo, ¿no? Y un poco no es una pregunta, pero es un comentario que quisiera que nos comentara justamente sobre esas condiciones de trabajo del traductor, ¿no? Cuando muchas veces, si no hoy día creo que casi siempre, ¿no? Los organizadores de los eventos no tienen idea, ¿no? Del trabajo que es del traductor, ¿no? De la importancia que el traductor tiene para el éxito de un evento, ¿no? Entonces quisiera que nos comentaras si ya te ha pasado esto, ¿no? De tener este obstáculo, ¿no? De tener que hacer un trabajo así así de último momento, de un tema que no dominabas. Sí, sí, claro, claro. Yo creo, no sé si no estábamos juntos. Esa no fue en la Urgues, ahí en el centro, en la economía, Fue, fue. fin de Sí, sí, semana. sí. Creo que lo hicimos juntos ese trabajo. No, no, y yo me acuerdo de él porque vos me salvaste, o sea, porque vos entendías mucho más que yo. Sí, bueno, yo siempre tuve gatos, me gustan mucho los gatos. Tengo dos por acá ahora. Pero sí, se ve que alguna cuestión sabía, no me acuerdo de haber salvado, me parece demasiado, pero me acuerdo de lo que hicimos juntos. Sí. Y me acuerdo que fue un evento que para mí fue importantísimo, me dejó muy feliz porque hablaban cosas muy técnicas que uno no encuentra eh, en la fuente. Por eso te digo, y a mí me traumó tanto que no me, no me acuerdo perfectamente, porque era hablar sobre algo que no sabías ni siquiera, yo, ¿no? No sabía ni siquiera lo que estaba hablando, ¿no? Sí, no, bueno, pero comentando, sí, me acuerdo. Comentando lo que estás diciendo, sí, claro, muchos eventos. Me acuerdo, tengo muchas memorias de hacer malas traducciones, de saber que podría haber sido mucho mejor. Creo que una memoria parecida que tengo, afectiva como esta que contás, es un evento de oftalmología que yo había estudiado más o menos, me habían pasado el material. Pero entonces la sesión que me tocó a mí de oftalmología hablaba de la formación de todo el aparato de la visión durante la gestación. Entonces, de lo que menos hablaba era de ojos, no sé qué, hablaba de gestación, la presentación. Hablaba de otras partes del cuerpo y procesos de crecimiento y de eh, sustancias y cosas así que no estaban en la lista para estudiar, ¿no? O sea, un glosario de oftalmología uno no estudia cómo se da la gestación. Esa es mi memoria cuando sí pasó una, es esa, y fue desastroso, realmente muy mala traducción. Pero yo creo que con estas experiencias, volviendo un poco al tema, aprovechando para volver, de poco a poco fui entendiendo que la traducción simultánea es una traducción que sucede siempre dentro de lo posible, ¿no? Porque por más que uno estudie, por más que uno haga glosario, a no ser que uno sea especialista en el tema, ¿no? Que sería real. Pero tiene muchos factores, ¿no? La traducción simultánea tiene el factor del audio, que tiene que estar bueno, de la persona que tiene que hablar en el micrófono, de la persona que a veces no está acostumbrada a hablar en público, ¿no? Esto pasa mucho, la persona está con el micrófono, se da vuelta para mirar el PowerPoint y uno no escuchó lo que dijo. Y ahí entran ese tipo de cuestiones que yo decía de usar, por ejemplo, los hiperónimos, ¿no? Uh, la traducción simultánea es un tipo de traducción que necesita de muchos recursos alternativos para resolver, digamos, para darle una completud al sentido. Me parece que lo que aprendí yo con estos años de ser intérprete y pasar por muchas situaciones de esas que vos contabas, porque no sé, va a parecer que uno no sabe de teoría, porque también tiene toda una traducción, una teoría compleja, la traducción simultánea. Pero pues... Sí, sí. No, me acuerdo
también, ¿no? De las trampas que la propia lengua nos guarda, ¿no? Porque yo me acuerdo de un trabajo para Gerdau, ¿no? Que es de metalurgia, ¿no? Y que justamente uno de las, no sé si de las máquinas, de los equipos que se usa, que en español la palabra era no, en portugués, creo, hasta me confundí ahora, ¿no? Pero que en español, creo que en portugués es colher, no, perdón, en portugués es panela, y el equivalente en español es cuchara. O sea, y me acuerdo que justamente no estaba trabajando junto con otra traductora, y ella no se dio cuenta, ¿no? O sea, en realidad no había estudiado el material anteriormente, y justamente ella transformaba la panela en olla. O sea, y lógicamente que quien escuchaba en español olla no tenía sentido ninguno, porque en Claro. español era la cuchara, ¿no? Entonces digo, son esas trampas, ¿no? Que también uno a veces se confía, ¿no? Que, yo sé español, yo sé portugués y bueno, lo puedo hacer. Pero hay Sí, esas sí. especificidades que, Sí, que vienen no, no, a sin joder duda. el Y ahí un trabajo, ¿no? poco quería comentar lo que Eh, y- dijiste antes de la cuestión de que no basta ser bilingüe. Yo también, ¿no? Obviamente pasé por un proceso de entender eso en la universidad, estudiando en teoría, y me parece una discusión muy pertinente, quería reafirmarlo solamente que realmente no representa que uno sepa un oficio, que uno, por el hecho de saber dos idiomas, ¿no? Por tener una experiencia en dos culturas diferentes. De ninguna forma, tanto para traducción como para ser profesor, ¿no? Yo sé que esa discusión existe bastante. O sí. sea, toda la teoría de la pedagogía, la didáctica que uno puede tener, todos los saberes y los saber cómo, ¿no? Que era lo que decía al principio de la traducción, son importantísimos. Sí. Y otra cuestión, por ejemplo, ¿no? Cambiando para la cuestión de los subtítulos. Muchas veces uno ve una película en español y ahí, yo incluso a veces hasta por curiosidad, veo los subtítulos que se le pone en portugués, ¿no? Y realmente cuando uno, no, o sea, el trabajo no fue hecho por nosotros, ¿no? Digamos, y uno encuentra siempre defectos, ¿no? O sea, yo he visto muchos defectos así a veces graves, ¿no? Y claro que uno sabe muchas veces que las personas también que contratan traductores, principalmente del español, por considerar, es fácil, el español es parecido con el portugués, y a veces te empiezan a buscar profesionales que mucho más por precio y no por calidad, ¿no? Que creo que infelizmente es una realidad del mercado de traducción que tenemos todavía en Brasil, ¿no? Creo que falta un poco de seriedad, ¿no? En el momento de contratar el trabajo de un traductor de español. No sé si compartís esta idea, si ya te ha pasado, ¿no? A veces uno da un presupuesto y dice, no, es muy caro, vos llamabas a otra persona, ¿no? Y después, por desgracia, ves el resultado y bueno, te das cuenta también, ¿no? Que está, no digo que la calidad esté relacionada con precio, pero muchas veces aquellos que contratan no valoran el buen profesional de traducción. Sí, sí, sin duda. Sí, yo lo que estaba contando es algo que pasa un poco por la comprensión de las libertades y las posibilidades de los subtítulos, de las necesidades, digamos, del subtítulo, pero sí, sí, yo veo muchos errores también, creo que es común. Lo que pasa, y también me pasa eso de hacer presupuestos y que no me lo dan porque es caro, qué sé yo. Pero yo creo que así como, ¿no? Como todas las traducciones, cada área, digamos, de la traducción tiene sus cuestiones paralelas, extra lingüísticas, digamos. Yo creo que lo que pasa en los subtítulos es que se tolera mucho más ese tipo de error y por eso vemos tanto. Igual, después que yo empecé a pensar que la traducción para subtítulos no necesariamente tenía que ser una equivalencia, una traducción palabra a palabra, empecé a ver muchos menos errores. O sea, muchas cosas que nos parecen errores, está bueno pensarlo con cierta flexibilidad. Decir, bueno, está bien, más o menos funcionó, claro. Que es diferente de un error, ¿no? De traducción. El tipo dice blanco y traduce en verde. Ahí, bueno, no es Sí, necesidad. Pero digo, me parece que el contexto hace con que exista esta idea
paralingüística, digamos, externa a la parte lingüística, que es de que, bueno, todo bien, es como una ayuda que uno le da al espectador, no es una traducción literaria, que el objeto artístico en sí es el texto, ¿no? Es como el objeto artístico es la película y uno le da una herramienta y un apoyo a quien está viéndolo. Digo, no sé, es la sensación que yo tengo, de que por eso se contrata muchas veces Sí, sí. personas que dominan mucho el tema, ¿no? Bueno, Y se toleran más errores, digamos. claro. Bueno, yo voy a pasar al libro porque como profesor, lógicamente, ¿no? Incluso quiero recomendar, porque también, ¿no? Uno viendo así la retrospectiva, la experiencia, ¿no? Casi 30 años dando clases de español. Y yo recuerdo cuando yo empecé, una de las orientaciones muy comunes que se hacía en la enseñanza de lenguas era darle a los alumnos para que tradujeran, ¿no? Simplemente se agarraba un texto en español y muchos profesores decían, bueno, hagan la traducción como si fuera algo tan simple, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Qué disparate, ¿no? Lo que se hacía. O sea, durante muchos años estaba muy fijada esa idea de que enseñar lengua era básicamente enseñar a traducir y justamente, ¿no? Buscando esa equivalencia, ¿no? Algo que sabemos que no existe, ¿no? Entonces, lo que más me encantó de tu libro, y yo creo que sería una buena adquisición para profesores, principalmente los que en estos momentos que tenemos tan poco material para enseñanza de español, pero justamente quizá mostrar este proceso, ¿no? de creación. Como Augusto ya les comentó, o sea, el libro tiene esas tres partes, ¿no? O sea, y él lo explica en la introducción, que los poemas que están a la izquierda fueron creados en esa lengua y los que están a la derecha sería la versión, ¿no? a la otra lengua. Entonces vamos a tener los primeros en el K, que justamente, ¿no? Corregime, ¿no, Augusto, si te estoy diciendo bobada. Pero aquí sería el original, por decirlo de alguna forma, serían preposiciones y luego la versión sería preposiciones, ¿no? Eso es, creo que la mitad del libro, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no? De español y portugués. Luego viene el EU, que no lo voy a mostrar porque creo que vale la pena que lo consigan y vean que me parece un trabajo súper creativo, ¿no? De poder construir un texto a partir de elementos idénticos en las dos lenguas, ¿no? Que me pareció muy interesante, incluso, vuelvo a decirlo, ¿no? Como material de reflexión con los propios estudiantes que tengamos de aprendices de español. Y luego, ¿no? El la, que ahí es al contrario, ¿no? Ahí el original sería el portugués y su pasaje al español. Eh, es un privilegio poder ver el propio autor, ¿no? Haciendo su traducción, porque yo me puse en el papel, ¿no? Vamos a decir que fuera Augusto el autor de los poemas que fuera en portugués o en español, vamos a decir, y me llamara para hacer su trabajo de traducción, nunca yo iba a llegar a las soluciones que vos encontraste, ¿no? Y justamente ahí me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces uno no encuentra un libro, ¿no? De poemas traducido, vamos a decir, al portugués? Me acuerdo ahora una edición de Federico García Lorca, ¿no? Por la Martins Fonts, una edición bilingüe, ¿no? Pero que en realidad, o sea, lógicamente, García Lorca nunca fue consultado para que entendiera si sus poemas, ¿no? ¿Qué le pareció la traducción, digamos, ¿no? Y en tu caso, no, porque fue hecho por, por vos mismo, ¿no? Entonces, esas soluciones creo que me parecen súper interesantes para mostrar que el hecho de hacer una traducción, justamente, ¿no? Involucra la autoría, ¿no? O sea, aquí en realidad sos autor al doble, ¿no? Porque en realidad muchas veces eso, o sea, no es una equivalencia lexical idéntica ni nada, ¿no? Pero sí algo que en el caso de un poeta que no exista más, no podemos saber cuál fue la intención, ¿no? del autor, y en este caso no, porque el autor es el mismo, ¿no? No importa la lengua que sea. Entonces, como material para trabajar en clase me pareció excelente, ¿no? Y ya te digo que lo pretendo usar bastante, ¿no? Para que justamente
nuestros estudiantes entiendan, ¿no? Que no siempre vamos a tener una equivalencia, ¿no? Que depende del contexto, que depende del género, en fin, tantas discusiones que se pueden hacer a partir de simplemente la lectura, ¿no? De dos textos hechos por el mismo autor, pero que no necesariamente son equivalentes, ¿verdad? Y eso que ya comentaste, ¿no? Incluso el sentido un poco, ¿no? Que noto que si lo leo en español y lo leo en portugués, me da una sensación distinta, ¿no? Por más que la esencia sea igual, el autor sea el mismo, pero me pasó eso, o sea, me transmitieron ideas diferentes, ¿no? No sé si como autor te pasó eso en el momento de hacerlo. Sí, sí, claro. Espera, justo me hiciste la pregunta, estaba pensando en otra cosa que te iba a decir. Estabas hablando. Ay. Ah, sí, de la traducción. Que bueno, como les conté, yo busqué hacer este tipo de traducción, ¿no? De complementar, qué sé yo. Pero me di cuenta haciendo esto, que esto está bueno para pensar en la traducción, que yo había traducido, yo tenía un amigo que traducía para una editorial grande de francés. Y cuando le tocaban poemas que estaban en el medio, porque él traducía textos como biográficos y cosas así, ¿no? No solo literatura. Cuando le tocaban poemas que estaban en el medio, me los pasaba a mí y yo se los traducía porque él sabía que me gustaba y se los devolvía. Y era un gran ejercicio, era muy difícil. Y él me los pasaba porque le gustaba como escribía. Pero yo era bastante más palabra a palabra, intentaba preservar muchas cosas. Y traduciendo esto, más allá de lo que yo intenté hacer, me di cuenta y este es el punto que me parece está bueno para pensar que tiene que ver con lo que vos decías, me di cuenta que traducir poesía, como dice Haroldo de Campos, necesita de mucha recreación. O sea, es una buena traducción poética. Es realmente, probablemente, la que cambia cosas y gira y pasa una cosa para arriba y después la pone abajo. Porque, bueno, lo que se busca con la literatura, entre otras cosas, pero con poesía creo que un poco más, es un cierto efecto, que es de lo que estás hablando, de lo que pasa un poema en un idioma y otro en otro, ¿no? En este caso yo buscaba que deliberadamente fueran efectos diferentes, pero uno puede buscar que sea el mismo efecto. Y para alcanzar ese efecto, eso es lo más lindo de la traducción, no necesariamente se debe pasar por el mismo camino, ¿no? Es otra cultura, otro tipo de ritmo, ¿no? Etcétera. Entonces, claro que es muy subjetivo, pero hay cierta materialidad en eso también, ¿no? Para buscar un efecto uno puede transformar muchas cosas en la traducción. Entonces, sí, bueno, lo que decís de las diferentes sensaciones es el ejemplo que daba de la comparación entre acero de un lado y madera del otro, ¿no? Que hay varias así en el libro, que la idea es esa justamente, que uno lee, dice, bueno, está hablando de tal cosa. Y cuando lee la traducción dice, no, pero acá está hablando de otra. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, entre las dos, la idea es que se formule, ¿no? Una dimensión que yo creo que en otras palabras se puede decir que le da cierta profundidad, ¿no? A lo que está diciendo. No profundidad en términos de sabiduría, sino como una tercera dimensión, ¿no? Una tridimensionalidad, digamos, más que profundidad. Porque existe ahí algo complejo, algo contradictorio, pero que tiene mucho que ver con el tema del libro también, que es el amor, son los sentimientos, ¿no? Esos son poemas, hay algunos que son súper apasionados, pero también hay miedo, también hay a veces, no sé, exigencias, ¿no? Hay diferentes emociones, ¿no? Y yo creo que es muy difícil trabajar eso en un texto solo, y acá la ventaja de este recurso literario que era la traducción era justamente eso, generar mucha ambigüedad, mucho conflicto para que ese ruido también significara algo, eh, eh, no significara, para que también tuviera un sentido, ¿no? Que es diferente del significado. Sí, sí, no, y está muy, muy bueno, porque, o sea, en realidad ahí tenés o sea, está tu trabajo como autor, como poeta, y tu trabajo como traductor, o sea, es un trabajo Sí, doblado en realidad, ¿no? sí, sí. Bueno, yo no sé si quieren hacer alguna pregunta, porque ya nuestro tiempo se está agotando, ¿sí? Pero yo, Augusto, te agradezco una vez más por haber compartido tu tiempo con nosotros y creo que es tan importante, ¿no? Reflexionar sobre todo lo que nos compartiste, ¿no? De este trabajo, ¿no? Que es tan serio, ¿verdad? Y muchas veces no tan valorado, ¿no? Que es justamente el trabajo de traductor.
Y principalmente también, ¿no? Para los, yo siempre digo, ¿no? O sea, todavía es un mercado que faltan muchos profesionales, ¿verdad? O sea, todavía hay mucho trabajo, ¿no? Creo que cuanto más, más seamos requisitados, ¿no? En eventos, y esto creo que eso hay que pensarlo, ¿no? A veces cuando estamos con amenazas, ¿no? Entre la carrera de ser profesor y a veces podemos tener ventanas nuevas, ¿no? De mercado de trabajo pensando en la traducción, pero siempre y cuando profesionalizando, ¿no? ¿No? O sea, no es una aventura como yo digo, ¿no? A veces uno se aventura y las cosas no funcionan exactamente como uno piensa. O sea, es un trabajo realmente como vemos a partir de tus propias experiencias, ¿no? Un trabajo serio, ¿no? Que es, y que es tan importante y necesario porque realmente no es por ser español que todo hablante de portugués va a entender, no sea lo que sea. Entonces, damos por encerrada entonces nuestro encuentro de hoy. Augusto, una vez más, gracias. Y estén atentos en nuestras redes sociales para el próximo encuentro de agosto, que todavía no tenemos fecha, ¿sí? Pero en nuestras páginas vamos a estar informándolos, ¿no? Espero que haya sido de provecho, o sea, estoy seguro que fue de mucho provecho para todos. Y principalmente en tener una obra, ¿no? Un libro bilingüe, ¿no? Que también es interesante en estos momentos que estamos viviendo, poder tener materiales publicados en Brasil en español, creo que es muy interesante y ojalá que vengan otros, Augusto. Sí. ¿Eh? Bueno, también quiero agradecer muchísimo por la invitación, el espacio. Me dejó muy contento por estar acá hablando de esto que me gusta tanto, qué sé yo, en términos teóricos un poco. Y, pero también creo que para fortalecer la idea de lo que estabas diciendo, ¿no? Que esta cuestión de los idiomas y de un idioma tan cercano también pasa por un aspecto de profesionalización que es importantísimo, ¿no? Como estar en contextos como este, ¿no? En diferentes formaciones. Entonces espero que toda la charla, además de la traducción y del libro, también ayude a pensar un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo la teoría muchas veces complementa muchísimo las reflexiones y que hacemos sobre el oficio y la calidad del trabajo que vamos a hacer. Exacto, exacto. Y pensar sobre eso también, que es importante, ¿no? Reflexionar sobre eso. Sí, sí. Y Bueno, muchas gracias por el espacio a todos los que escucharon con atención y nada, seguimos hablando por ahí. Un abrazo a Sinara que se conectó acá, una amiga también se conectó para escucharnos. Un beso. Muchas gracias, Henry. bueno, gracias a vos, Augusto. Nos vemos y muchas gracias a todos los que han participado, ¿sí? Y nos vemos el próximo encuentro. Buenas tardes y que pasen bien.